Amados hermanos, esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero que sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana y le he puesto por título Están entre nosotros, y hoy vamos a continuar sobre la segunda parte, una enseñanza que es sumamente interesante, sumamente importante para que nosotros podamos descubrir las artimañas de nuestro adversario, el diablo, y podamos caminar en libertad. Recuerde que a libertad nos ha llamado el Señor. Así que es sumamente importante que nosotros podamos descubrir al enemigo y cuidar nuestro corazón a fin de que no caigamos en ninguna de sus trampas. Mire, ponga mucha atención. En la sesión pasada abordamos puntos muy interesantes e importantes acerca de la forma en la cual se manifiestan y se mueven los demonios en nuestra sociedad. Tal y como lo menciona el título de nuestra enseñanza, es una realidad en nuestro derredor. Están entre nosotros. La tierra está infestada de demonios. Y nosotros, como hijos de Dios, hemos sido llamados a ser luz en medio de una generación que vive en tinieblas, y también hemos sido llamados a confrontar las fuerzas demoníacas que intentan oprimir la vida de los seres humanos. Escuche esto. Hoy sin duda creo que estamos atravesando por un periodo muy determinante en la historia de la iglesia y en la expresión de vida que conocemos en nuestra sociedad. Y es que a causa de que se ha incrementado la maldad en gran manera, también es lógico deducir que la actividad de demonios va a la alza. Y no porque estuvieran poco activos, sino porque debido a la dureza del corazón del hombre y a la alza en cuanto a la manifestación del pecado, es que se ha acelerado una activación en muchos de estos. Lamentablemente vivimos en una generación en la que abiertamente expresa un rechazo a la verdad, un rechazo al evangelio, y esto de forma significativa favorece a la manifestación de espíritus inmundos, los cuales buscarán ir estableciendo su dominio sobre la vida de todos aquellos que les brinden la oportunidad. Los demonios están acechando y ellos van a presentarnos ambientes que al parecer serán inofensivos, con una sola visión, con un solo propósito, y es el de cautivar, engañar, seducir para finalmente destruir. Hemos dicho que muchas veces Satanás se presentará ante nosotros de forma inocente y buscará de alguna manera que nosotros cedamos ante su voluntad. Buscará afectar nuestra forma de pensar acerca de Dios y su palabra, y una vez que lo logre, comenzaremos a menospreciar todo lo que con nuestros sentidos percibimos en su obra y en el derredor. Eso es algo bien interesante. De ahí que haya cristianos que critiquen al pastor, a su familia, a los líderes o a la gente de su propia iglesia. Cristianos que no respetan la autoridad en sus hogares. Hijos que son desobedientes a los padres y cónyuges que no saben respetar y honrar la investidura de autoridad que hay al interior del hogar. Esto es algo muy delicado, porque todo esto obedece a una manifestación muy en el origen de propósitos demoníacos, y debemos de tener mucho cuidado cuando hablamos de cuál es nuestra actitud hacia la autoridad. No solamente la autoridad espiritual, sino la autoridad en todos los ámbitos y en todos los términos. La rebelión tiene una raíz demoníaca. Es natural, amados hermanos, y humano que haya cosas en las cuales no estemos de acuerdo,
Pero cuando comienza a surgir en nosotros una mala actitud hacia aquellos que nos presiden y llevamos esas diferencias de lo institucional a lo personal y después de eso nos sumergimos en una actitud de odio que va más allá de una molestia personal, debemos de tener cuidado porque estamos pisando un terreno muy frágil y peligroso. Hay quienes están experimentando hoy día un cambio en su corazón hacia las cosas de Dios. Todo comenzó con una molestia hacia el ministro, hacia el líder, hacia la iglesia. Y de pronto su corazón comenzó a cambiar y en lugar de sentir un entrañable afecto por Cristo, un entrañable afecto por su obra, ellos comienzan a menospreciar su relación con Cristo, su relación con el Espíritu Santo y su obra al interior del cuerpo de Cristo. Hay personas que se sienten mejor en la actualidad sin servir. Es increíble. Y pareciera algo difícil de creer, pero es una forma en la cual Satanás les ha neutralizado. Ellos se sienten mejor sin servir y pareciera que la forma en la cual Satanás ha neutralizado sus vidas, lejos de provocarles tristeza o dolor, es algo que celebran. Qué bueno que ya no estoy en el ministerio, ya tengo más tiempo para la televisión. Qué bueno que ya no estoy en el ministerio, ya tengo más tiempo para hacer lo que a mí me place. Y lamentablemente esta es una forma de pensamiento que ha ido permeando a la iglesia de una forma muy dramática y terrible. Con actitudes como esta y muchas más, es donde nosotros podemos descubrir que el lazo del cazador ha sido ya echado sobre nosotros. El problema es que muchas veces no nos alcanzamos a dar cuenta que las actitudes que estamos teniendo hacia las cosas de Dios, las actitudes que estamos teniendo hacia nuestro cónyuge, las actitudes que estamos teniendo hacia nuestra familia, hacia nuestros hijos, hacia la gente que nos rodea, hacia quienes nos presiden, no es natural. No es normal. Y es ahí donde podemos descubrir que algo está cambiando en nosotros. Déjeme mencionarle algo que me resulta bastante interesante. No es normal que cada vez que intentas orar, tu mente se extravíe en otras cosas y no puedas entablar una relación con Dios a través de la oración. No es normal, escucha bien esto que te voy a decir, que te sientas incómodo y ansioso cuando la palabra de Dios se está exponiendo. Muchas veces te sientes tan incómodo que prefieres levantarte, moverte de lugar, cambiarte de habitación o cuando había nuestras reuniones presenciales, ir a encerrarte al baño de la iglesia, justificándolo en una necesidad biológica, cuando en realidad lo único que estábamos experimentando era una fuerte incomodidad en su alma. No es natural el que no puedas concentrarte en las cosas de Dios, que no tengas ganas de crecer en el Señor. No es natural, no es normal, no es normal que no tengas el deseo de conocer más al Señor a través de su palabra. No es normal que sientas rechazo hacia la Escritura cuando se te invita a leerla. Si tú estás atravesando por algo semejante, déjame decirte algo. Tú estás bajo opresión demoníaca. Así como lo escuchas, estás experimentando opresión demoníaca y tienes que romper ese yugo que Satanás está intentando poner sobre de tu vida. Satanás constantemente está a nuestro acecho. Y él está buscando la forma en la cual nos puede destruir. Y lamentablemente, hoy día, muchos cristianos están cediendo ante la presión que el enemigo está ejerciendo sobre sus vidas. Si orar les provoca cansancio o sueño, mejor no oran. Si leer la Escritura les resulta difícil porque no entienden nada, ceden y no vuelven a abrir la palabra de Dios.
Si hacer la obra del Señor les resulta en conflictos familiares o en sentimientos que muchas veces les cuesta trabajo manejar porque tal vez la gente de la cual se rodean no les valora o no les reconoce, lo sueltan. ¿Sabes? No es normal. Y tenemos que romper ese yugo que Satanás intenta colocar sobre nuestras vidas. No es normal que haya personas codiciosas y tacañas. Una cosa es que podamos ser cuidadosos con nuestros bienes, pero cuando esto se convierte ya en una obsesión y te impide ser de bendición, hay detrás de ello una raíz de un demoníaca y una operación malvada detrás de esa actitud, y debemos de tener muchísimo cuidado. Hay personas que les gusta ver el mundo arder y eso pudiera considerarse dentro de algo normal, gente a la que le gusta generar problemas. Hay en todos lados. Pero la realidad es que cuando tú estás sintiendo que no estás en paz, si no provocas un problema y te sientes ansioso porque te percibes fuera del lugar y lo que quieres hacer es de repente reaccionar de forma violenta y muchas de estas veces de forma injustificada, cuidado, puede ser que la opresión en tu corazón está abriendo puertas a través de tus formas de reaccionar. No es normal que te sientas aislado de todos los que te rodean. No es normal que vivas inmerso en la tristeza, en el rencor o en la envidia. ¿Sabes? Necesitamos reconocer que en muchos casos estamos siendo oprimidos por demonios y debemos de tener mucho cuidado con eso. Porque, mira, es natural que como seres humanos expresemos emociones de enojo, de tristeza, de sentimientos, pero lo que no es normal es que esto comience a salirse de control y comience a gobernar sobre nuestra vida. Es ahí donde debemos de tener mucho cuidado, porque Satanás es astuto. Y él se va a valer de aquellas áreas no gobernadas por Cristo para comenzar a buscar generar en tu vida un lazo que te mantenga cautivo, una cadena que te esclavice, un yugo que te mantenga sometido. Como seres humanos todos podemos experimentar cambios de humor, así también de ánimo y nuestras actitudes, hasta cierto punto. Debemos de saber que no siempre vamos a sentir las cosas de la misma manera. Sin embargo, es importante destacar que cuando una persona está bajo opresión demoníaca, su naturaleza está siendo forzada a ir hacia un extremo no saludable y muchas veces injustificado. La opresión tiene la característica de empujar con violencia a la persona que está siendo oprimida en una dirección que no desea. Y de ahí que muchas personas estén sufriendo porque realmente quisieran experimentar el gozo, la paz, pero se sienten empujados hacia la tristeza, hacia la depresión, se sienten empujados hacia el rencor, se sienten empujados hacia la envidia, se sienten empujados hacia la falta de respeto, hacia la autoridad, se sienten empujados en direcciones extremas que les roban su paz, les roban su libertad, les roban su gozo. Y por eso es que debemos de tener muchísimo cuidado, porque debemos de recordar que Satanás anda como león rugiente en torno a nosotros, buscándonos devorar. Nosotros como iglesia del Señor debemos estar muy alertas y atentos, no ignorando sus artimañas y dándonos a la tarea de consolidar nuestra relación con Cristo para que a través de su Espíritu Santo
nosotros podamos desarrollar el discernimiento necesario para poder desenmascarar al diablo cuando éste se presente de formas en las cuales para nosotros pudiera ser una salida fácil a las circunstancias que estamos enfrentando. Como hijos de Dios, amados hermanos, necesitamos ser enteramente prudentes, sensatos y sabios. Porque Satanás no va a parar su deseo de buscar cautivarnos y esclavizarnos a fin de poder destruirnos. Y tú y yo tenemos que ser astutos y escapar del lazo del cazador. Amén. Mira, considera lo siguiente. Satanás y sus propósitos. Recuerda que la palabra del Señor nos enseña en el Evangelio de Juan que Satanás no vino sino para matar, robar y destruir. Y él va a emplear ciertas artimañas para lograrlo. Y estas son oprimir, influenciar y llegar a poseer tu vida. Esto es muy interesante. Porque todo eso nos habla de un proceso de seducción a través del cual el enemigo comienza a ganar terreno en nuestras vidas. ¿Y qué es lo que él se propone al oprimirnos, influenciarnos o finalmente llevarnos al terrible estado de la posesión demoníaca? Bueno, él quiere matar el propósito de Dios en tu vida. Él quiere robar la paz y el gozo, así como la felicidad y la plenitud a la cual, si tú permanecieras en Cristo, tendrías acceso. Él quiere destruir tu vida. Satanás es un ser maligno. Y no podemos ignorar lo que las Escrituras nos advierten acerca de Satanás y sus demonios. La palabra del Señor lo describe como un asesino, como padre de mentira. Y él se va a valer de sus mentiras para intentar establecer sobre tu vida un yugo, una cadena, un velo que te impida continuar mirando a Cristo. Te aparte de él y entonces ese proceso de decaimiento espiritual produzca una degradación en tu vida a fin de que él tenga la oportunidad a través del derecho legal que le da el pecado de poder matar el propósito de Dios para tu vida. Esto es algo bien interesante porque muchas veces no estamos conscientes de que Dios tiene un propósito para nosotros. Dios tiene un propósito para ti. Y sabes, cuando nosotros caminamos con ingenuidad, comenzamos a darle oportunidades al diablo de que él venga y comience a enseñorearse de nuestras vidas, matando así el propósito de Dios para nuestra vida, robándonos la paz y el gozo, así como la felicidad y la plenitud, y finalmente destruyendo nuestra vida. Satanás quiere que tu vida sea miserable. Y esto es algo que no va a cambiar con el paso del tiempo. Esto es algo que va a estar constantemente presente en su naturaleza. ¿Por qué? Porque como ya lo expliqué en la sesión pasada, él te odia. Hoy hay una gran cantidad de personas en el mundo que están sufriendo diferentes situaciones a causa de demonios. De verdad, aunque tú no lo puedas creer o no lo alcances a dimensionar, hoy una enorme cantidad de personas están sufriendo los estragos de la opresión demoníaca. Miles de personas, millones de personas en todo el mundo están siendo oprimidas por demonios. Millones de personas están siendo influenciadas por demonios y millones de personas lamentablemente están poseídas por demonios.
Necesitamos darnos cuenta que a través de la opresión, la influencia o la posesión demoníaca es que Satanás produce en el ser humano inestabilidad emocional, enfermedades físicas. No todas las enfermedades, y lo menciono como paréntesis, tienen como origen una atadura espiritual, pero hay enfermedades que están directamente vinculadas hacia una atadura espiritual, falta de perdón, rencor, odios, situaciones diversas que le han abierto la puerta a Satanás en nuestra vida. Y no puedo decirte tal enfermedad está relacionada con tal puerta, porque la forma en la cual los demonios se mueven y la forma en la cual nosotros nos exponemos es muy diversa. Por eso debemos de ir a los pies del Señor y que Él sea el que nos revele si la causa, el origen de aquello que estamos enfrentando tiene un trasfondo demoníaco. Solo el Espíritu del Señor nos puede mostrar si lo que nosotros estamos enfrentando como inestabilidad emocional, como enfermedad física, como ataduras espirituales en diferentes índoles y contextos, obedecen a un trasfondo espiritual. Escucha con atención esto. Es importante que nos demos cuenta que no siempre para que estemos bajo el fuego del ataque demoníaco debimos haberlo invocado o invitado. Muchas personas hoy día están siendo oprimidas por demonios, están siendo influenciadas por demonios y han llegado al terrible caso de la posesión demoníaca y ellos jamás invitaron al diablo a hacer un pacto con ellos y tampoco ellos le invocaron. Pero algo que debemos de saber, que muchos de nuestros pecados personales, así como la influencia de terceros en nuestra vida, fueron los que pudieron en algún momento exponernos a ambientes y atmósferas de opresión, influencia y posesión demoníaca. Necesitamos entender esto con toda claridad, porque muchas veces no lo comprendemos a cabalidad y continuamos nuestras vidas como si nada, cuando la Escritura nos advierte que estemos alerta. Satanás nos está rondando y debemos estar alerta, cuidando y procurando nuestra relación con el Señor. Satanás y sus demonios se mueven en ambientes de oscuridad e impureza. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 8. Vamos allá. Mateo capítulo 8 y vamos a darle lectura al verso 31. Mateo 8, verso 31. Y dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Los demonios le rogaron a Jesús, si nos expulsas, mándanos a la manada de cerdos. En este pasaje, en Mateo, estamos leyendo acerca de la historia del Gadareno. Y algo que es sumamente interesante es que los demonios dentro del Gadareno eran una legión, eran muchísimos. Algunos estudiosos afirman que una legión era compuesta por un ejército de más de 3,000 soldados. Así que cuando estos demonios dijeron que su nombre era Legión porque eran muchos, le dijeron a Jesús que había dentro del Gadareno más de 3,000 demonios. Este es un dato muy interesante con el cual quiero que usted se quede. Pero después de que el Señor Jesucristo les ordenó que dejaran a ese hombre, los demonios le hicieron una súplica a Jesús, lo cual es para nosotros una enseñanza. Los demonios le dijeron, déjanos ir a ese hato de cerdos. Y el Señor se los concedió. Entendamos una cosa, que en el contexto histórico-cultural del pueblo judío, el cerdo era considerado un animal impuro. El Señor Jesucristo, cuando les permite a la legión de demonios irse sobre el hato de cerdos, dice la palabra del Señor que se transfirieron del cuerpo del Gadareno al cuerpo de los cerdos y los llevaron en embestida hasta que estos
cayeron por un despeñadero. La palabra del Señor en esta porción nos enseña muchísimas cosas. Y si los cerdos representan aquello que es impuro, la palabra del Señor nos confirma que el pecado le da derecho legal a Satanás sobre nuestra vida. En este sentido, ellos se mueven en ámbitos de impureza. Por eso es importante que cuidemos nuestra condición espiritual delante del Señor. Y si usted ha cometido pecado, confiéselo al Señor y apártese del pecado. No permita que el pecado comience a echar raíces en usted a fin de que vaya corrompiendo su corazón, su mente, y de pronto usted se encuentre en una situación que pudiera posteriormente lamentar. Otra cosa que ese pasaje nos muestra es que los demonios, estando en el cuerpo de los cerdos, como ya mencioné, los llevaron al despeñadero. Y ahí hicieron que todos los animales murieran. Es lo que finalmente Satanás busca. Tu destrucción, que mueras en tus pecados, que mueras apartado del Señor. Ninguno de nosotros sabe cuándo nos llegará la muerte, pero lo cierto es que si no estamos preparados y Satanás logra seducir nuestro corazón, va a ser mucho más difícil que estemos preparados para el momento en el cual el Señor nos pudiera llamar a su presencia. Satanás es un asesino, es un mentiroso. Y tú debes de tener muchísimo cuidado con aquellas cosas que permites en tu vida. Escucha esto. Sinceramente que creo que no deberíamos de sorprendernos de la cantidad de creyentes que están siendo oprimidos, influenciados o que actualmente están poseídos por demonios y que aún en medio de ese estado, domingo a domingo asisten a sus iglesias. ¿Qué está diciendo, pastor? ¿Que hay cristianos endemoniados? No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay personas que simpatizan con el evangelio y que están endemoniadas. Asisten a la iglesia, pero no son genuinos en su fe. Si tú quieres que te dé una respuesta en relación a ¿usted cree que hay cristianos endemoniados? Yo te respondería con una pregunta. Dame tu concepto de cristiano. Si para ti ser cristiano es asistir regularmente a una iglesia solo por tradición, solo por obligación, solo por compromiso, pero no tienes convicciones y no tienes una relación viva con Cristo y fuerte con el Espíritu Santo, sí, mi respuesta sería sí. Porque tú puedes cargar tu Biblia bajo el brazo y puedes tener a Jesús en la boca, pero no en tu corazón. Y algo que necesitamos entender es que a los demonios no les impresiona la religión que puedas practicar. A ellos lo único que puede expulsarlos es la presencia del Espíritu Santo y una relación real y profunda con Cristo, de forma cotidiana. No aisladamente. Ay, es que a mí me gusta ir a la iglesia en Navidad cuando cantan tan bonito. No hay una relación, no hay profundidad. Obviamente que estás completamente expuesto a la acechanza de demonios. Y debemos de tener cuidado con eso. Entonces, respondiendo a la pregunta si creo que un cristiano puede llegar a tener demonios, la respuesta sería: dame tu concepto de cristiano. Segundo, escucha bien esto. Un espíritu inmundo puede permanecer en la vida de una persona que practica la religión cristiana debido a su falta de exposición a Dios y a la hipocresía con la que se maneja con Dios. Esto es muy interesante. ¿Por qué hay personas endemoniadas dentro de las iglesias, dentro de los templos cristianos, que tal vez cantan, danzan, se mueven al frente en el tiempo de la alabanza, pero están endemoniadas? ¿Por qué? Porque no se exponen realmente a la presencia de Dios. Participan de un rito, pero en lo íntimo de su corazón hay áreas que le están negadas al gobierno de Dios en sus vidas.
Y cuando el Espíritu Santo trae convicción de pecado a sus corazones, estas personas le resisten. En lugar de aceptar su error y pedirle perdón a Dios, estos les resisten y se manejan en una hipocresía de creer que están bien y que no están haciendo mal, aun cuando el Espíritu Santo les está convenciendo de pecado. Hay que tener mucho cuidado con cuál es nuestra actitud hacia el Espíritu Santo cuando Él nos convence de pecado. Escuche esto. Cuando hablamos en términos espirituales, en nada se diferencia un simpatizante del Evangelio de una persona no conversa e incluso de aquellos que pudieran negar la existencia de Dios y vivieran inmersos en sus pecados. La religión como tal no tiene poder para mantenernos libres de las acechanzas demoníacas. Solo una relación con Cristo puede hacer la diferencia. Y necesitamos, amados hermanos, entender esta verdad, porque de otra manera vamos a creer que por el hecho de practicar una religión, por el hecho de tener una actividad piadosa, nosotros estamos exentos de estar expuestos a las acechanzas de los demonios y no puede haber algo más falso que eso. Considere lo que la Escritura enseña y vamos al Evangelio de Marcos. Vamos a ver un caso muy interesante en el tiempo en el cual el Señor Jesucristo caminó por esta tierra. Jesús entró a una sinagoga. Y es ahí lo interesante, es como si fuera un templo en el siglo XXI. Jesús entra a la iglesia y a partir del verso 23 dice la Escritura lo siguiente. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno gritó. No sabemos si ese hombre desempeñaba alguna labor al interior de la sinagoga. La Escritura no nos dice más, pero ese hombre está dentro del templo. Ese hombre aparentemente tiene fe. Ese hombre aparentemente simpatiza con Dios. Pero cuando la presencia de Jesús se hace manifiesta, los demonios en él no pueden soportar el poder de Dios en Cristo y comienzan a manifestarse y le dicen, ¿por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres tú, el Santo de Dios. Cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Tremenda situación es la que la palabra del Señor nos muestra, porque este hombre estaba dentro de la iglesia, dentro del templo, dentro de la sinagoga, y sin embargo, ese hombre estaba endemoniado, cantaba los salmos, danzaba, ministraba, hacía oraciones, pero estaba endemoniado. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué una persona que practica la religión puede llegar al caso de estar endemoniado? La respuesta se las mencioné hace un momento. La falta de una genuina exposición y el ocultar el corazón de la luz del Señor. Recuerden algo, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecen contra ella. Si nosotros queremos mantenernos libres de toda acechanza del enemigo, necesitamos correr a los pies de Cristo y que su luz alumbre nuestras tinieblas. Eso es fundamental y es algo que no debemos de perder de vista jamás. Lamentablemente hoy estamos viviendo en una generación que ha perdido de vista al Señor. Vea todo lo que tengo aquí proyectado en la pantalla y dése cuenta cuántas de estas cosas forman parte de las prácticas cotidianas de personas que caminan en ignorancia y de algunos que otros extraviados que no se han aferrado a la verdad. Amados hermanos,
A través de las escrituras es que podemos entender que cuando los demonios logran poseer a una persona, la consideran su propiedad, y mientras que esa persona no sea liberada por el poder de Jesucristo, puede continuar infestándose de demonios, ya que no hay un número determinado o un límite de ellos que puedan habitar en el cuerpo de una persona. El gadareno tenía más de 3,000 demonios dentro de su cuerpo. Y necesitamos entender esta realidad, porque es algo tan real que supera incluso lo que tú consideras real. Mira tu entorno, tal vez estás viéndome a través de tu televisor, tal vez estás viéndome a través de tu tablet, posiblemente a través de un teléfono celular, y eso para ti forma parte de tu realidad. Pero déjame decirte que el mundo espiritual es mucho más real que aquello que tú consideras real en términos materiales. Entonces, si nosotros comenzamos a ser oprimidos y atravesamos por el proceso, somos seducidos y comenzamos a ser influenciados por demonios, va a llegar un momento de al no buscar la libertad en Cristo Jesús, que podamos ser presa fácil de Satanás y llegar a estar y experimentar el terrible estado de la posesión demoníaca. Muchas ocasiones los demonios se disfrazarán como ángeles de luz. Sin embargo, su maquinación se orienta a mantener el control sobre la vida de los que está sometiendo y atormentando. Satanás es astuto y él va a emplear todas estas artimañas y muchas otras para intentar seducir tu vida y mantener el control sobre de ti. El poder y la naturaleza de los demonios es muy diverso, ya que, déjame decirte, cada uno de ellos, así como posee un nombre propio, de la misma manera tiene poder para manifestarse de formas muy particulares. Hay demonios que se ocupan de producir aparentes sanaciones. Otros prometen acabar con maldiciones y brujerías. Pero no debemos olvidar que un reino dividido contra sí mismo no prevalece. De ahí que Satanás no puede expulsar a Satanás. ¿Cuántas personas vemos hoy anunciadas en televisión, en radio, en los medios digitales, en los periódicos, prometiendo libertad cuando son ellos los que están cautivos? Y los demonios están operando, aparentemente siendo bienhechores, pero teniendo en su propósito atar y destruir a la persona que caiga en sus redes. También, amados hermanos, es importante mencionar que algunos demonios se presentan de formas semejantes a familiares que ya han muerto. Fantasmas, entes, sombras, duendes, etc. No todos los demonios tienen poder para manifestarse en el ámbito material. Sin embargo, escuche, todos tienen la capacidad y el deseo de atormentar al ser humano. Esto es tremendo. Y muchas veces somos nosotros los que no hemos entendido, no hemos querido realmente abrir los ojos y darnos cuenta que muchas veces estamos tan expuestos al ambiente de demonios y en lugar de correr a Cristo, arreglar nuestra vida con el Señor, continuamos como si nada. Usted debe de tener cuidado y mantenerse alerta. Debemos de tener mucho cuidado porque muchas veces, como mencionaba, no necesariamente tuvimos que haber invocado o invitado al diablo para comenzar a ser oprimidos en nuestra vida. A veces se dan esas herencias espirituales por parte de familiares que practicaron el ocultismo, que tuvieron vidas desordenadas y su herencia de pecado comienza a afectar nuestra vida. Es cierto y creo que cuando nosotros venimos a Cristo, iniciamos en un proceso de liberación continua, incluso de aquellas cosas que ignoramos. Pero si hoy nos atreviéramos a hacer un pequeño esquema de nuestro árbol genealógico, ¿cuántos pecados encontraríamos
en nuestros ancestros. ¿Cuánta maldición encontraríamos en la gente que nos ha precedido? ¿Se da cuenta? Y a veces las maldiciones saltan de generación a generación y se vuelven en ataduras familiares. Nótese y dése cuenta que en ocasiones hay familias que adolecen de un pecado en particular: inmoralidad sexual, robo, brujería, mentira, asesinatos. Hay maldiciones que se traducen generación a generación: esterilidad, enfermedades y cosas que no pueden describirse de otra forma sino como ataduras espirituales. Y nuestra responsabilidad, a nosotros que hemos llegado a Cristo, es la de romper dicha inercia y dicha influencia sobre nuestras futuras generaciones. Nótese la cadena. Abraham miente acerca de Sara y dice que es su hermana. Después Isaac miente acerca de Rebeca. Y después Jacob es un mentiroso de primera. Pecados generacionales que se van transmitiendo generación a generación y van agarrando más fuerza. Haga un análisis. Póngase sobre una hoja y papel y escriba todo lo que usted conozca de sus antepasados y después presente esto en oración delante del Señor y renuncie a ello. Cancélelo sobre su siguiente generación. Porque tal vez usted no sabe todo lo que van a sufrir sus hijos o sus nietos si usted no le pone un alto a esa inercia de pecado y maldición. Debemos entender esto como algo realmente muy serio. Porque Satanás va a intentar seducirnos de la forma que sea, pero va a buscar neutralizar nuestro propósito en Cristo y matar ese propósito. Va a intentar destruir nuestra vida, hacerla miserable, robarnos la paz, la estabilidad, el gozo, el que nada te satisfaga, el que nada te tenga contento, pleno, el que siempre seas una persona que a todo le ve un pero. No es natural, no es normal. Examinémonos. Posiblemente estamos experimentando una etapa muy superficial de opresión. El que te duermas en todas las predicaciones no es natural, porque cuando estás viendo las noticias, cuando se trata de asuntos de política, cuando se trata de asuntos diversos, no te da sueño. Hay opresión demoníaca en contra tuya y no te estás dando cuenta. No es la voz del pastor, ay, es que el pastor habla y me arrulla. No, son los demonios que comienzan a generar esa pesadez en tu vida. No quieren que escuches para que no despiertes, para que no te levantes, para que no creas realmente en la palabra del Señor. Debemos de tener mucho cuidado. Consideremos lo siguiente. Debemos entender que los vínculos que se establecen con los demonios no siempre han sido conscientes. Escuche, pero siempre son consensuados por actitudes y acciones con las cuales les damos acceso. Esto es interesantísimo y muy importante que usted lo considere. El vínculo que se establece con un demonio, la atadura que se establece con los espíritus inmundos, no siempre se ha dado de forma consciente. La gran mayoría de personas que están endemoniadas, que están oprimidas o están siendo influenciadas, no lo saben. Pero sus actitudes, sus conductas, es lo que hacen que de repente no encajen dentro de un patrón de conducta habitual o natural. El demonio los está empujando en un extremo no saludable. Los quiere despeñar, así como lo hicieron con los cerdos. Los quiere destruir, apartar del Señor.
¿Comprende? Y para eso pone un velo sobre tus ojos, sobre tu corazón, para que ya no veas a Cristo y entonces comiences a darte cuenta de todos los defectos que hay al interior de la iglesia. Y eso te decepcione y te aparte del Señor y tu corazón comience a cambiar hacia las cosas de Dios. Tú señalas a la decepción, pero no descubres que detrás de tu decepción hay un demonio operando y buscando seducirte para esclavizarte. Noten lo que tengo aquí escrito. Los vínculos que se establecen con los demonios no siempre han sido conscientes, pero siempre son consensuados. Es decir, a través de nuestras actitudes, a través de nuestras acciones, es que nosotros le damos derecho legal al diablo para comenzar a buscar gobernar nuestra vida. ¿Eres de esas personas que fácilmente guardan rencor? ¿Eres de esas personas que no pueden olvidar una ofensa? ¿Eres de esas personas que busca venganza? ¿Eres de esas personas que no soportas que a alguien le vaya mejor que a ti, aunque esa persona no se haya esforzado ni siquiera la mitad que tú? Aparentemente justificado, pero la trascendencia de esto es una cadena en ti. Hay actitudes en nosotros, conductas, comportamientos que le abren la puerta a Satanás y él comienza a robarnos la paz, a destruir nuestra vida, a neutralizarnos y matar el propósito de Dios para nuestra vida. ¿Sabías tú que hay espíritus inmundos que pueden llegar a poseer a una persona derivado de relaciones sexuales? Sí. Caras vemos, demonios no sabemos. El apóstol Pablo, en su epístola a los Corintios, habla muy claro sobre lo delicado que es el ámbito espiritual. Y cuando dos personas tienen relaciones sexuales, se hacen uno espiritualmente. Imagínate que estás teniendo relaciones sexuales simplemente porque esa persona te resultó atractiva y esa persona que te sedujo trae otra cantidad enorme de relaciones con influencias demoníacas y tú tienes una vida descuidada. ¿Cómo crees que vas a terminar? Es tremendo porque cuando se habla de sexo en la escritura, no simplemente se relaciona a un acto físico, es un acto más espiritual de lo que te puedes imaginar. También se puede comenzar a ser oprimido, influenciado o poseído por demonios cuando se establece un vínculo muy profundo con personas que practican y disfrutan del pecado. Estableces una amistad con una persona y esa persona no quiere nada de Dios, pero te la pasas increíble con esa persona. Le cuentas cosas de tu corazón, cosas de tus proyectos, de tus pensamientos, te abres a esa persona. Su influencia espiritual va a comenzar a mermar muchas de las cosas que Dios tenía como propósito para tu vida a causa de esa exposición y puede comenzar a generar una gran influencia en tu vida. ¿Cuántos de nuestros jóvenes o adolescentes no se han apartado del camino del Señor y no han vuelto a la senda de la fe a causa del primer novio que sus padres o la primer novia que sus padres les permitieron tener no cristiano? Sí, la señorita es de cuna educada, no dice groserías, no dice majaderías, sí, aparentemente se ve que es una buena chica, pero tú no sabes acerca de su contexto espiritual y tú no sabes tampoco acerca de la conducta que manifiesta cuando tú, padre de familia, no estás presente. Pero conscientes en que tu hijo o tu hija establezca una relación con alguien que no es creyente, que tiene un yugo desigual y después estamos sufriendo. Porque no solamente hubieron problemas que afectaron la vida de tu hijo, de tu hija, sino que hubieron huellas, hubieron cicatrices que la dejaron marcada para mucho tiempo.
Y esto no solamente es algo que deberíamos de tener cuidado para con los inconversos, también para con los creyentes. Pero dicho sea de paso, es importante entender que cuando nosotros abrimos nuestro corazón a las personas equivocadas y nos exponemos a ellas, su influencia puede repercutir en que nuestra actitud hacia Dios y hacia todas aquellas cosas que lo representan cambie. Y es ahí donde nosotros debemos de tener mucho cuidado. Porque de repente vas a darte cuenta que la actitud de tu hijo comienza a cambiar, su corazón comienza a cambiar y ya no quiere orar, ya no lee su Biblia, está siendo oprimido. Posiblemente ya fue seducido, ya está cometiendo diferentes tipos de pecado y eso está abriendo puertas en su vida para que Satanás comience a intentar cautivarlo, influenciando y posteriormente llevándolo a una posesión. No solamente son esas relaciones personales, sino también aquellas que se dan a través de los medios digitales. Tal vez tú estás teniendo amistades a través de WhatsApp y no significa que a través de la 5G se muevan los demonios. No, recuerden que cada uno de nosotros tiene demonios asignados y están acechándonos. Y cuando esos demonios ven tus reacciones hacia determinado contenido que estás compartiendo o que estás teniendo con otras personas, estos pueden comenzar a generar y a despertar en ti ciertos apetitos que te van a llevar hacia un extremo que puede resultar en tu destrucción espiritual. Cantidad de sectas reclutan a sus jóvenes, a sus señoritas, enviando jóvenes carismáticos a las secundarias, a las primarias, a las preparatorias, a las universidades, y se convierten en amigos de algunos que saben a través de la adivinación que tienen un propósito de parte de Dios y lo que quieren hacer es destruirles. ¿Para qué? Para que el reino de los cielos no avance. No te estoy hablando de cosas exageradas, son cosas que realmente están sucediendo en nuestra generación y que a veces la iglesia no está al tanto de ello. ¿Qué necesitamos entender? Pues que si llegamos nosotros a comenzar a experimentar opresión, influencia o llegamos al terrible estado de una posesión demoníaca, lo que necesitamos es ser libres. Y nadie puede ser libre fuera de Jesucristo. Pero algo que debes de saber es que para ser libre tú necesitas 3 elementos. 3 elementos son imprescindibles para poder experimentar una libertad plena y absoluta. Y es arrepentimiento, confesión y renuncia. A veces la gente está bien endemoniada y quieren traerlo al pastor y que el pastor con el movimiento de su mano lo haga libre. No, no funciona así. Nosotros no somos Jesucristo. Nosotros nos movemos bajo su autoridad, bajo su poder, pero hay algo que debemos entender en la guerra espiritual. Y es que muchas veces los demonios están arraigados a la vida de una persona a causa de su propia voluntad. Si tú quieres ser libre de la opresión que estás experimentando, tú necesitas arrepentirte del pecado que te está empujando violentamente en una dirección. Necesitas confesarlo a Dios y renunciar a Él. Esto es muy importante. Mientras que no haya en ti esa determinación para renunciar, mira, el demonio se va a aferrar a tu cuerpo, a tu espíritu, hasta que tú te arrepientas. Entonces ya no va a tener de dónde poder asirse y podrás ser libre. ¿Por qué hay personas que están esclavizadas al alcohol, a las drogas? Porque su voluntad está en seguir manteniendo dicha conducta. El pastor puede estar orando 24 horas al día y, ay, pastor, ayúdeme para que mi hijo, para que mi padre, para que mi sobrino cambie. Si no tiene la voluntad para arrepentirse, no va a haber cambios significativos. Es una cuestión personal y debemos entenderlo como tal.
La gente necesita arrepentirse y arrepentimiento no es sentirnos mal por lo que hicimos. Arrepentimiento es reconocer la falta delante de Dios y cambiar el sentido en el cual nos movemos. La confesión tiene que ver con hablar con Dios y expresarle aquello que estamos atravesando tal cual es. Y finalmente renunciar a ello de forma verbal. Yo renuncio a las prácticas de hechicería. Yo renuncio a tal o cual pecado. Yo recuerdo, y ayer mientras estaba meditando en todo este material, recuerdo haber conocido a una persona siendo yo niño. Tendría yo alrededor de entre 10 y 12 años, y recuerdo que me encantaba salir a jugar a la calle. Y en aquel tiempo, no había ningún problema en que un niño estuviera en la calle. Yo jugaba fútbol en la calle, me encantaba. Y recuerdo que había comentarios que yo no alcanzaba a comprender entre todos los adultos con los que yo jugaba. Y muchos de ellos hablaban de situaciones que hoy, ya siendo un adulto, comprendo. Pero algo que me llamaba mucho la atención ayer mientras pensaba en esto era la atadura que uno de ellos tenía hacia la masturbación. Y recuerdo que esta persona hacía alarde de su atadura, de su yugo. Y los compañeros de juego le preguntaban, ¿hoy cuántas veces? Y él decía, apenas llevo 10. Era una persona que estaba muy oprimida en su área sexual y constantemente se estaba masturbando a lo largo del día. ¿Cuántas ataduras hemos estado permitiendo en nuestra vida y cuántas cadenas hemos estado arrastrando? Y a causa de que no hemos tomado la decisión para arrepentirnos, para confesarlo y renunciarlo, no hemos podido ser libres. Una vez que hayamos experimentado la libertad, iglesia, necesitamos mantener la libertad. Y para eso tú necesitas entender lo siguiente. Recuerda que cuando un espíritu inmundo sale de una persona, anda por lugares desérticos hallando descanso sin encontrarlo. Hasta que dice, volveré a mi casa de donde salí. Y al regresar la encuentra adornada, barrida, recogida, pero vacía. Vacía. Esa persona experimentó la libertad de Jesucristo, pero no mantuvo una relación con Cristo. Entonces ese espíritu inmundo va por 7 espíritus peores que él y entra nuevamente en el cuerpo de esa persona, y el postrer estado de esta persona es peor que al principio. Considera esto que tengo proyectado en la pantalla. Si lo que deseamos es mantenernos libres de toda opresión, influencia espiritual y evitar en todo momento el poder quedar expuestos a una posesión demoníaca, lo que necesitamos es mantener una relación viva y fuerte con el Espíritu Santo. Solamente de esa manera es que garantizamos que cuando los demonios nos acechen, no encuentren en nosotros la habitación vacía. Tienes que mantener una relación con Cristo. Todos los días debes de buscar el rostro del Señor. Todos los días debes de llenarte de la palabra. Todos los días debes de buscar vivir en obediencia. No somos perfectos, tropezamos, fallamos, pero tienes que volver a los pies del Señor. No permitas que tu corazón se endurezca. No permitas que tu corazón sea parte del Señor, porque entonces vas a lamentarlo, vas a sufrir. Y sabes, necesitamos hoy más que nunca afirmar nuestro compromiso con Cristo. Los demonios están entre nosotros y necesitamos, amada iglesia, estar conscientes de ello. A continuación te voy a mostrar un video. Voy a ponerme mi monitor. Déjame ponerme el monitor para poder escuchar lo que tú vas a estar escuchando en el video y poderte ir mostrando las situaciones que se están expresando en el video. Les suplico que el siguiente video lo tomen con demasiada prudencia, que sean discretos y, si es posible, que no haya niños presentes mientras que lo voy
a presentar. Así que por favor, vamos a poner mucha atención y vamos a verlo. Es el caso de una posesión demoníaca. Se los voy a ir explicando. Vamos a ir aterrizando principios que acabo de enseñarles. Y por favor, estemos muy atentos. Antes de eso, quiero hacer una oración. Padre, en el nombre de Jesús, nos cubrimos con la sangre de Cristo. Y te pido, Señor, que ninguna persona pueda verse afectada a través de la publicación y el mostrar el siguiente video. Que todo espíritu inmundo que esté esperando una oportunidad para poseer a aquellos que hoy pudieran estar expuestos a este material o aquellos que en lo futuro lo pudieran ver, queden cancelados por el poder de tu sangre. Yo bendigo cada familia y cada persona de los que están presentes en esta transmisión y aquellos que lo verán en el futuro, pidiéndote, Dios, que tú guardes a cada persona en el poderoso hueco de tu mano. Te lo suplico, Señor, con humildad, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bien, vamos a verlo. Este material es del pastor Hugo Álvarez. Se grabó hace ya bastante tiempo. Decirte que te amo. Testimonio, Jesús libera. Y vamos a ir viendo el caso de un chico que estuvo en una secta satánica. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Presentamos el testimonio de Sergio David Rodríguez, joven que perteneció por 11 años y medio a una secta satánica, siendo en los últimos 5 años sacerdote satánico, ahora liberado por la gracia, el poder y la misericordia del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Ahorita que lo vea que está joven. Si llevaba 11 años en la secta, lo reclutaron muy joven. Tal vez en la secundaria, posiblemente antes. Señor, tú sabes que con la magia negra hice muchas cosas, Padre Santo, que no debía haber hecho, Señor. Y en este momento destruyo toda obra, Padre Santo, que aún él en ese ya se arrepintió, no lo había dicho, Señor, pero está confesándolo todavía, Señor, y está renunciando. 3 elementos importantísimos: vidas, Santo, arrepentimiento, confesión y renuncia. Fuera de mi vida, Padre Santo, renuncia. Vamos otra vez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un proceso de liberación. Todo lo puedo en Cristo, Jesús. Vamos una vez más. Él ya se arrepintió, pero tiene principados dentro de él. Cristo, tú eres mi luz. Cristo, tú eres mi luz. Suéltalo. Ahí ya está la manifestación espiritual. Señor, comienza. En el nombre de Jesús, renuncio. Amén. Al que en 2 ocasiones, Padre Santo, me hizo cambiar de forma. Él, como sacerdote satánico, se convertía en un nahual. El demonio estaba tan aferrado a él que lo cambiaba de forma. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, ato todo poder de espíritu maligno. Vean, una segunda sesión. No todas las liberaciones se dan en un momento, es un proceso. No se puede ni acercar. Toda poderosa unción, presencia de Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, la unción de Jesucristo. Ahí hay ya una manifestación demoníaca.
En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Vean, en este momento lo quiere ahorcar y el pastor ejerce autoridad sobre el demonio. No tienes autoridad, hermanos, en el nombre de Jesús. Estoy cubierto por la sangre del Cordero. No puedes hacer nada. Y el demonio lo sabe y lo suelta. Vamos, en el nombre de Jesús te vas. Sabes que te tienes que ir. Sabes que no puedes hacer más. Te tienes que ir en el nombre de Jesús. ¡Fuera! Ahorita va a notar cómo hay varias voces dentro de este hombre. Espíritu de bruja, Ponga atención. Te vas ahora, espíritu de brujería, ahora, espíritu de brujería que entraste por transferencia, fuera en el nombre de Jesús. Noten cómo va a señalar aparte del equipo del pastor y va a empezar a invocar demonios y los va a maldecir con una señal que la vemos constantemente en la religión popular. Vean, ahí va. Tú y tú, y vean la seña que hace con su mano. Aparentemente pareciera que los bendice, pero lo que está haciendo es una cruz invertida, que es símbolo de invocación. Y el pastor comienza a cancelar sus maldiciones para con la iglesia. Lo señala, continúa convocando demonios. Oiga. Dos veces yo lo transformé. El demonio dice 2 veces yo lo transformé. No puedes hacerlo. El primer espíritu salió, que era el de la bruja. Sabes que tienes que salir a salir. Y ese tiempo. Escuchen la cantidad de sonidos que hay. ¿Puede escuchar? El demonio se ha debilitado. Y van hacia una tercera sesión. Que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor. Y el Jesús, en el nombre de Jesús, vamos fuera ahora. Ordeno, Abraham, que toda. Amamos a Sergio con el amor de Dios. Amamos a Sergio con el amor del Espíritu Santo. Escuche. No la puedo soportar. La presencia de Dios ya está manifiesta ahí. Y el demonio más fuerte comienza a decir que ya ve a Jesucristo presente allí. Vea. Está hablando con el Señor. Ya no puede hacer más. Sabe que se tiene que ir. Vea lo que dicen los demonios. Y finalmente queda libre.
cuando hay una genuina libertad, hay libertad. Y vea, ese hombre ahí fue libre por el poder de Jesucristo y ahora observe esto. Es la que ahora siento que me ha cubierto, Señor, y me ha limpiado de todo pecado, Padre. Yo te bendigo, ya puede orar Señor, con libertad. Siempre, Señor. Ya puede exponerse a Dios con libertad. Y vea. Déjame mirarte y en silencio contemplarte. Él dijo, quiero bautizarme. ¿Y cuántos cristianos hoy no se bautizan? Porque no están seguros de su fe, porque no tienen realmente un compromiso. Pero el que salió de ese estado de posesión ya estaba listo. Dice, yo me quiero bautizar. Yo quiero entregarle mi vida a Jesús. Vea su cambio. No daré mi vida a nadie más. No daré mi vida a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más que a ti. No daré mi amor a nadie más. Y vea. No daré mi amor a nadie más. No daré mi amor a nadie más. Porque solo Dios, tú me en su infinita misericordia, lo hizo libre. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más que a ti. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. No daré la gloria a nadie más. Porque solo tú me puedes sostener. Wow. Tremendo, 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 tremendo. Es impresionante realmente la forma en la cual Dios obró en la vida de él. Y algo que quiero que usted sepa es que posteriormente la secta en la cual él oficiaba como sacerdote lo buscó y lo asesinaron. Pero le entregó su vida a Jesús. A veces creemos que estamos viviendo bien, cuando en realidad no estamos reparando que en torno a nosotros hay demonios que están buscando nuestra destrucción. Iglesia, mi invitación a cada uno de ustedes es para que hoy busquen al Señor de una forma mucho más seria, mucho más contundente, y que ustedes tomen decisiones que les acerquen más al Señor. Si hay situaciones en tu familia, si hay situaciones en tu persona que necesitas arreglar con Dios, hazlo. Este es un buen tiempo para que tú te puedas amistar con el Señor y no tengas ninguna situación que pueda representar una puerta abierta para que los demonios te atormenten. Amén. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Él esté hablando a nuestra vida, que Él esté bendiciéndonos y sobre todo que Él esté guiándonos a toda verdad. Amén. Vamos a orar.